vamos a hacer una librería que nos permita operar con matrices, crear matrices y hacer operaciones matemáticas con ellas. Estas matrices además tendrán un tamaño variable, un número variable de filas y de columnas. Entonces, antes de hacer la librería, debemos pensar en qué estructura de datos va a tener esta matriz. Aquí en la imagen podéis ver una estructura tentativa que podría tener. No es la estructura más óptima, en una librería real de matrices no estaría hecha así, pero con los conocimientos que nosotros tenemos en esta asignatura, esta es la más adecuada quizás. Entonces tenemos una matriz de dobles, por ejemplo, o podría ser de floats, de dos dimensiones. Esta matriz que está en memoria, aquí la he marcado como var, tiene un número máximo de columnas y un número máximo de filas. Este es el límite que puede tener, el tamaño máximo que podrán tener las matrices si se usan en nuestra librería. Vendrá definido por dos constantes, maxcall y maxfill. Para que el tamaño de las matrices pueda ser variable, definimos un par de valores más, uno llamado columnas y uno llamado filas. Estos delimitarán el tamaño real de la matriz, el tamaño útil de la matriz. En la imagen de ejemplo tenemos una matriz de 8 columnas y 5 filas. Eso quiere decir que la matriz var solo contendrá valores útiles en los índices que van desde la columna 0 hasta la columna 7 y desde la fila 0 hasta la fila 4. Recordad que mientras en matemáticas las matrices empiezan por el índice 1, 1, en el lenguaje C empiezan por el 0, 0. Entonces, una matriz de 5 filas, el índice máximo que tendrá será 4. 0, 1, 2, 3, 4. Estas son las cinco filas. Entonces, vamos a ponernos a programar primero. Crearemos un fichero .h, ¿vale? Lo podemos llamar, por ejemplo, lo guardo en una carpeta llamada matrices y lo llamo matriz.h, por ejemplo. En este fichero definiremos las estructuras y los prototipos de las funciones. Esto que voy a escribir ahora no lo hemos dado en clase, no os lo he explicado. Esto básicamente, estas tres líneas que voy a escribir, que abren y cierran el fichero .h, nos evitarán pues algunos problemas cuando utilizamos múltiples archivos de código y incluimos el matriz.h desde varios archivos. Entonces, simplemente el día que vosotros hagáis una librería, pues haciendo esto os evitaréis esos problemas. Lo hacéis y ya está, no necesitamos mucho que os explique mucho más. Entonces vamos a definir la estructura con la estructura de datos, el struct, que cumpla estas funciones. Deberemos definir las variables, las constantes maxcall y maxfill. Las definimos así, tal cual. Por ejemplo, que tenga un número máximo de columnas, no lo sé, de 20 columnas. Si quisiéramos multiplicar matrices muy grandes, pues solo tendríamos que venir aquí y cambiar el valor de max columnas y max filas. Y por ejemplo, con max filas lo mismo. 20 filas, 20 columnas. Si nosotros, en vez de, cuando programemos, usar el número 20, usamos la constante maxcall y la constante maxfill, pues si dado un momento vemos que el tamaño máximo de columnas o de filas es demasiado pequeño, pues solo tenemos que venir aquí y cambiar el valor de las constantes, sin tener que cambiar ni una sola línea de código más. Entonces, bueno, lo dejamos como 20. Vamos a definir la estructura de la matriz. Por ejemplo, hemos dicho que aparte del max tendrá la llamamos tmatriz a esta struct, por ejemplo. Hemos dicho que tendrá un número de filas, un número de columnas y
la matriz bar de tamaño máximo, max call y max fill. Pues venimos aquí. El número de columnas, de filas y de columnas será un entero. Y creamos la matriz. La matriz, los datos que contengan números, pues serán, por ejemplo, del tipo double. Podrían ser del tipo float o del tipo int. Pero bueno, si fueran del tipo int no nos dejarían, no podríamos hacer operaciones con decimales. Entonces definimos una variable que se define igual que se define un vector, pero con dos dimensiones. En vez de un solo corchete, pues tenemos dos con las dos dimensiones. Ya tendríamos el tipo de datos. Un segundito. Ya tendríamos el tipo de datos aquí definido. Este tipo de datos, bueno, no nos sirve de mucho. Podemos hacer lo siguiente, si queremos. Creamos un archivo que lo llamamos, por ejemplo, main.c, donde tendremos la función main, en el que incluimos el fichero matriz.h y la función main. Vale, ahora teniendo esto, este tipo de struct, habiéndolo definido y habiendo hecho el include del fichero .h, podemos definir matrices en nuestro programa. Por ejemplo, tmatriz m. Ya tenemos la matriz definida. Podríamos incluso definir algunos datos más. Acordaros de que este es el léxico para definir directamente structs, sin tener que asignar valores a todos sus campos. Pues, por ejemplo, una matriz de dos filas, dos columnas, en la que definimos la matriz, dos dimensiones, pues no sé, 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos definida una matriz de 2 por 2. No es muy bueno, ya lo tenemos definido, pero en realidad la librería no nos hace mucho. Nos ha permitido definir el tipo de datos, pero no podemos hacer operaciones con ella. Entonces, vamos a hacer algunas funciones. Por ejemplo, una función que sea, vamos a definir una función que nos permita crear una matriz vacía con todos sus valores a cero. Entonces, a la función la llamamos crear matriz. Esta función nos creará una matriz de tamaño filas por columnas. Entonces, le tenemos que pasar por parámetros el número de filas y el número de columnas que queramos. Y esta función retornará una matriz. Este sería el prototipo de la función. Podríamos hacer otra función si quisiéramos, por ejemplo, una función que en vez de crearnos una matriz rectangular o cuadrada, según los valores que le pusiéramos, nos creara una matriz identidad, que sería una matriz cuadrada. La llamamos, por ejemplo, a esta función crear matriz identidad. Una matriz cuadrada de lado n, de lado, por ejemplo, y nos devuelve una matriz cuadrada de valor 0, excepto la diagonal, que es de valor 1. Vamos a crear, una vez creados los prototipos, deberemos crear el código de las funciones. Pues el código de las funciones, en vez de crearlo en el matriz.h o en el main.c, lo crearemos en un nuevo archivo llamado matriz.h. Ay, perdón, me he equivocado. Matriz.c, perdonad. Ahora sí. Entonces, en el matriz.c tendremos que incluir el matriz.h y copiaremos aquí los prototipos de las funciones, pero estos prototipos, en vez de acabar en punto y coma, acaban
tienen unos corchetes porque aquí dentro rellenaremos el código. Entonces, vamos a hacer la primera función, crear una matriz. Pues lo primero que tendremos que hacer es definir la matriz que crearemos, la podemos llamar M, y esta matriz M que retornaremos, podemos poner ya directamente return M, ¿no? Definimos una matriz M, cuando se llama esta función, esta matriz se creará y se retornará. Lo que pasa es que esta matriz ahora no está inicializada a ningún valor. Tenemos que inicializar sus valores. ¿Qué valores tiene? Pues tiene el elemento filas, el elemento columnas y todos los elementos de la matriz bar entre 0 y filas y ceros y columnas deben estar inicializados a 0. Pues m.filas es igual a filas. Pensad que, aunque se llamen igual, este filas hace referencia al elemento filas de la matriz M, del struct, y este filas hace referencia al parámetro filas. Vale, definimos el número de filas y el número de columnas. Y ahora, para recorrer una matriz, si para recorrer un vector usábamos un índice, para recorrer una matriz necesitaremos usar dos índices, porque son dos dimensiones. Si el vector lo recorríamos con un for, la matriz la hemos de recorrer con dos fors, un for anidado dentro del otro. Entonces, los índices los llamaré F y C, de filas y columnas. Recorremos en el for de más exterior las filas, por ejemplo. En este caso se podría hacer al revés, recorrer primero las columnas. Simplemente la matriz se rellenaría en un orden diferente. Pues para todas las filas de la matriz recorremos todas sus columnas. No, m.filas, m. Columnas, f más. Ya tenemos dos índices que recorrerán, en este caso, el for de dentro. La matriz se recorrerá en este orden, ¿no? En horizontal. En horizontal, luego se recorrerá la siguiente fila en horizontal, luego la siguiente fila en horizontal, así, porque lo que se ejecuta, digamos, dentro en cada iteración es esta. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es rellenar los datos de la matriz, que básicamente es, ¿la matriz cuál es? Es M, los datos están en la matriz bar y las filas, hemos decidido que las filas vayan en el primer índice. Aquí cuando lo hemos definido, ¡ay! Mira, pues no, lo he hecho mal. Las filas van primero y las columnas van primero. Esto se podría hacer de la otra manera, no hay problema. Pero bueno, para guardar cierta similitud con la notación matemática, aunque no es exactamente igual, pues usaremos primero el índice de las filas y luego el índice de las columnas. Da igual que definamos primero uno que primero el otro, pero hemos de ser consistentes durante todo el programa. Si ahora decidimos definir primero filas y luego columnas como segundo índice, esta notación es la que tendremos que usar durante todo el programa. Pues el índice de fila F, columna C de la matriz bar lo inicializamos a 0. Una vez se han inicializado las filas y las columnas de la variable, pues de la matriz, retornamos esta matriz. Este sería el primer ejercicio. Vamos a la segunda función, que es crear la matriz identidad. Vamos a copiar y pegar lo que ya hemos hecho, porque en realidad el código es muy parecido. Copiamos esto y lo pegamos aquí. El código de la creación de la matriz identidad es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de inicializar
todos los datos a 0, lo que haremos será, si el número de fila es igual al número de columna, quiere decir que estamos en la diagonal, el elemento FC de la matriz es 1. Y si no, el elemento de la matriz es 0. Vale, ya lo tenemos. Vamos a compilar, a ver si se me ha escapado algún errorcillo aquí al escribir. Entonces estamos en la carpeta matrices. Cuando compilamos, acordaros, cuando compilamos un archivo o un programa que está en varios archivos, hemos de compilar todos los archivos .c. Hemos de pasarle al comando gcc como parámetro los archivos .c. Los .h no los tenemos que pasar. Main.c, matriz.c, y le pondremos un nombre al ejecutable llamado, pues no sé, matrices. Se compila y bueno, vemos que hay un error. Me dice en la línea 19 de matriz.c, filas, y en la línea 20 columnas no están definidas. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Déjame que veamos un momentito los números de... Configuro esto para que se muestren los números de línea. El gedit, ok. Cerrar. ¡Ay! Vale, claro. Aquí ha sido cosa de copiar y pegar. La matriz identidad no tiene... No le hemos pasado un parámetro llamado filas y uno columnas. Como es cuadrada, hemos pasado un parámetro llamado lado. Entonces, en vez de asignar las filas y la columna a unos parámetros filas y columnas, los he asignado a un parámetro llamado lado. Es una matriz cuadrada, tanto las filas como las columnas tendrán el mismo valor. Vale, lo tenemos aquí. Vamos a compilar. Este no es. Vale, ahora ha compilado bien. ¿Qué pasa? Que tampoco nos sirve de mucho el crear esto porque claro, ahora podemos crear una matriz, podemos llamarla desde el main.c, por ejemplo, en vez de inicializar así la matriz, podemos definirla y hacer m es igual a crear matriz de 4 por 3 si queremos. Lo que pasa que no podemos mostrarlas por pantalla. Si quisiéramos ver los valores de la matriz, deberíamos usar el debugger. Entonces, en el siguiente vídeo de la serie, lo que vamos a ver es dos funciones sencillitas. Una nos permitirá leer la matriz del teclado, ¿no? Leerá una matriz del teclado y nos retornará la matriz que ha leído por el teclado, y otra función que nos muestre la matriz que le pasemos como parámetro. Nos la mostrará por pantalla. Esto lo veremos en el siguiente vídeo.